Hola amigo de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 10 de la Liga Smartbank, el Fuenlabrada del peruano Aldair Fuentes igualó a 0 en su visita al Ponferradina. El volante nacional estuvo en la banca de suplentes, pero no ingresó en todo el partido, ya que no lo necesitaban porque requerían ir hacia adelante, aunque más se dedicaron a defender en el segundo tiempo. De todas maneras, la igualdad se mantuvo hasta el final. Con este resultado, el equipo de Madrid es 11º con 14 unidades a 3 de la zona de playoffs de ascenso. La próxima fecha recibirán a la Morevieta el 20 de octubre, donde esperemos que el Cuto Fuentes ya tenga minutos en cancha. Por la jornada 27 del Brasileirao, el Juventude de Fernando Pacheco perdió por 3-2 en su visita al Gremio de Porto Alegre. El atacante nacional, como siempre, estuvo en la banca de suplentes y como casi siempre, ingresó en el complemento, pero esta vez el técnico lo mandó a los 89 minutos. Y como ya estarán pensando, con tan poco tiempo, nada pudo hacer. Apenas la tocó una sola vez. Encima su equipo perdía por goleada con tantos de Douglas Costa, Diego Souza y de Matías Villasanti, aunque los descuentos de Sorriso y Robertson le daban algo más de picante al partido, fue victoria local. Con este resultado, ambos equipos se mantienen en zona de descenso a falta de 11 partidos. La próxima fecha recibirán al Ceará el 23 de octubre. Por la jornada 29 de la Major League Soccer, el New York City de Alexander Callens cayó por la mínima diferencia en su visita al New York Red Bulls. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, pese a haber jugado 3 encuentros completos con la selección peruana. Este fue el cuarto en 10 días. Así y todo, jugó en buen nivel, aunque no le alcanzó para llevarse la victoria, ya que con el tanto de Cristian Cáceres le dieron los 3 puntos al Toro Rosso en el clásico de la ciudad de Nueva York. Con este resultado, el equipo de la Gran Manzana cae al 8º lugar de la Conferencia Este con 40 unidades y la próxima fecha visitarán al Atlanta United el 20 de octubre. Y ya que hablamos de Callens, el defensa peruano se animó a declarar luego del partido de su equipo, refiriéndose a su participación con la blanquirroja. La verdad que un poco cansado, que es algo normal. En la selección hemos tenido partidos muy duros, partidos en altura, partidos contra Argentina, que es un gran equipo. Llegué, solo he tenido 2 días para descansar, pero esto para mí no es excusa, no es nada. Ya lo han visto en el campo, traté de defender lo más que pueda. Y los comentarios que dicen del partido que tuve contra Argentina, yo pienso que es el trabajo de todos mis compañeros. Creo que si uno solo no hace todo, así que hay que seguir trabajando para mantener eso. Por la jornada 13 del torneo Apertura de la Liga MX, el Cruz Azul de los peruanos Juan Máximo Reynoso y de Yoshimar Yotun igualó a 1 como local frente al Tigres. El volante nacional no fue convocado para este partido, ya que recién había viajado a México y solo estuvo entrenando con sus compañeros, donde demostró toda su puntería para meterla al ángulo en este remate. Aquí sí no la revienta el palo. La cosa es que en este partido, ligeramente dominado por los visitantes, eran los locales que se adelantaban en el marcador con el autogol de Hugo Ayala, pero con un golazo de Jean-Pierre Gignac daban la igualdad definitiva al Tigres. Con este resultado, el equipo cementero es 7º con 18 unidades y la próxima fecha visitarán al Atlas el 19 de octubre en uno de los tantos duelos de peruanos en México. Y hablando de peruanos, luego del encuentro, el técnico nacional Juan Reynoso declaró en conferencia de prensa y aparte de dejar sus sensaciones del encuentro, también se animó a responder a la prensa si es que desea ser entrenador de la selección peruana, ya que hasta tierras aztecas llegan los rumores
de que podría ponerse el buzo de la blanquirroja, y ahora que no le va bien con el Cruz Azul, cada vez van tomando más fuerza. Y la verdad, yo soy muy respetuoso de las personas, de las instituciones, de las federaciones en este caso, y me parece irrespetuoso comentar cuando hay un técnico, cuando yo estoy Cruz Azul, tengo contrato, estoy muy cómodo. Creo que especular sobre eso es delicado y espero me comprendas. La verdad me tomas por sorpresa, yo veo que mi futuro inmediato y mediano está aquí en la institución. Lo otro, sabemos que es fútbol y uno no sabe qué puede pasar en las siguientes semanas, pero no, creo que no viene al caso responder sobre eso. Luego de la victoria del Sporting Cristal por la mínima diferencia sobre el Ayacucho Fútbol Club, el técnico Roberto Mosquera dejó sus impresiones del partido y habló de un posible bicampeonato. Los partidos clásicos son clásicos, estando primeros o últimos. Esperamos hacer un buen partido y que todos queden satisfechos. Me da gusto por el profesor Carlos Bustos. Tengo una buena relación con él. Me da gusto que le vaya bien, que haya armado un buen equipo, una buena defensa. A mí me gusta que le vaya bien. Ser bicampeón es importantísimo para nosotros este 2021. Es muy importante. La última vez fue en el 79 y 80, cuando yo era jugador del Sporting Cristal. Como se recuerda, las finales nacionales entre el Sporting Cristal y Alianza Lima se jugarán el 21 y 28 de noviembre. Ambos partidos serán en el Estadio Nacional a las 3 de la tarde. Aún no se ha confirmado si podrá ir público al estadio para estos dos encuentros. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kiki Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dacarfa Dafu, y un saludo especial a nuestros miembros Máster, Sebastián Simpión, Renzo Gutiérrez, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!